Hermanos, amigos, me da mucho gusto poder tener esta oportunidad de comunicarme con ustedes a través de este medio y poder tomar la palabra de Dios para compartirles un tema que es muy importante para nuestra vida cristiana. El tema que vamos a ver se llama Aprendiendo a ganar la batalla espiritual en el campo de la mente. Aprendiendo a ganar la batalla espiritual en el campo de la mente. El campo de batalla en la vida cristiana, hermanos, amigos, jóvenes, es en la mente. Es en nuestra mente donde se generan infinidad de pensamientos e ideas, y son esos pensamientos y esas ideas las que determinan en gran medida lo que somos. Es en nuestra mente donde tenemos una opinión de otros, una opinión de nosotros. En nuestra mente es donde hacemos los planes para realizar determinadas cosas. Es en nuestra mente donde podemos justificar nuestro pecado o condenarlo. Es aquí donde decidimos hacer el bien o hacer el mal ante determinada situación. Es el lugar donde se generan nuestros temores, angustias, prejuicios, afanes, entre otras muchas cosas. Nuestra forma de pensar está formada por aquello que hemos vivido, por las ideas correctas con las que hemos alimentado nuestra mente o con las ideas equivocadas que hemos dejado que se queden, sean que otros nos las enseñaron o que nosotros mismos las aprendimos así. Los pensamientos nos llevan a acciones y las acciones tienen consecuencias. Quiero darles dos ejemplos de historias breves de cómo es que la mentalidad determina las acciones. Estas historias fueron peticiones de consejería muy interesantes que nos ayudan a dimensionar cómo es que la batalla en la mente es real. El primer caso es este. Una persona escribió: tuve la experiencia dolorosa del divorcio el año pasado. Un compañero de oficina estaba pasando por la misma experiencia y naturalmente nos sentimos atraídos mutuamente. Una cosa fue llevando a otra hasta que él me pidió que me fuera a vivir a su casa, prometiendo casarse conmigo cuando concluyera el proceso de divorcio. Pero ahora solo se ríe de la idea de casarse diciendo que no está preparado para eso. Comprendo que cometí un error, pero no sé cómo salir de la situación. No sé a dónde volver los ojos. Escribió esta persona pidiendo consejo. Otra. Una persona le escribió a un consejero cristiano lo siguiente: me preocupa la actitud que mis hijos parecen tener frente al dinero y las posesiones. Siempre se nos enseñó a trabajar duro y a ahorrar todo lo que pudiéramos. Todavía tengo recuerdos en mi niñez, en la época de severa crisis económica de mi país. Pero parece que nuestros hijos quieren todas las posesiones que puedan obtener y hasta endeudarse a sumo grado para obtener las cosas materiales. Y eso nos preocupa. Me imagino que esto no parece un problema espiritual, pero me gustaría saber qué opina usted. Como podemos ver en estos dos casos, hay conductas equivocadas por las cuales estas personas están pidiendo ayuda. Se tomaron malas decisiones. Pero, ¿qué les llevó a estas personas a tomar esas decisiones? Pues las llevó las ideas que dejaron penetrar en su mente y que aceptaron como verdaderas, los pensamientos. Como podemos ver, si nuestra mentalidad no cambia, nuestros hechos tampoco cambiarán. Por esto la palabra de Dios nos urge a esta renovación. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la Biblia
Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación de la vida del cristiano viene primero porque nos hemos entregado al Señor, como dice el versículo 1. Presentar vuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego no conformarnos a este siglo, a la forma de vivir del mundo. Pero esa transformación también viene por renovarnos por medio de la palabra de Dios, renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. Si nuestra forma de vivir ha de cambiar para hacerse más semejante a la de Cristo, es porque nuestra mentalidad va siendo cambiada, abandonando ideas equivocadas y comprendiendo y convenciéndonos de ideas correctas que Dios nos transmite a través de su palabra. Estas ideas nos ayudan a ver las circunstancias, el mundo, la vida, nos ayuda a ver a los demás, a nosotros mismos, como Él quiere. Pero esto no es sencillo, porque constantemente se efectúa en nosotros una guerra espiritual, una guerra mental, en la cual ganamos o perdemos. Pensar correctamente es una lucha porque vivimos en una realidad en la cual hay enemigos que se oponen a que pensemos en lo que es correcto. Por eso debemos aprender a ganar esta lucha cotidiana con la ayuda de Dios. Para aprender a ganar la batalla en nuestra mente, debemos considerar varias cosas. Y quiero ayudarte a ti que estás viendo este video, escuchando este mensaje, con 5 principios que te van a ayudar a comenzar a ganar la batalla espiritual en el campo de la mente. Primer principio. No todos los pensamientos que vienen a nuestra mente proceden de Dios. ¿Qué dice? No todos los pensamientos que vienen a nuestra mente proceden de Dios. El diablo siembra ideas en nuestra mente, ¿lo sabías? Por ejemplo, sembró en la mente de Pedro decirle a Jesús en Mateo 16, 22 y 23. ¿Recuerdas lo que le dijo? Cuando Jesucristo les habló de su muerte por nosotros y su resurrección, Pedro se acercó y lo tomó aparte y le dice: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, ¿qué le respondió? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús reprendió la influencia maligna en la mente de Pedro, que Pedro había aceptado ese pensamiento. También nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, siembra pensamientos en nuestra mente. El viejo hombre que está en nosotros quiere que pensemos como lo hacíamos antes de aceptar a Cristo como Salvador, que pensemos dominados por nuestro orgullo y egoísmo. Nuestra carne busca que nos alejemos de Dios y que no le agrademos. Recordemos que la Biblia enseña que el viejo hombre en nosotros no puede llevarnos a agradar a Dios, ni a pensar, ni a actuar como Dios quiere que actuemos. ¿Dónde dice eso? Busca por favor Romanos 8. Allí en tu Biblia, que sin duda tendrás allá a la mano, que es lo mejor, que tengas una Biblia ahí a la mano y leas estos pasajes. Dice Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que viven según la carne, o sea, según esta naturaleza pecaminosa que tenemos, no pueden agradar a Dios. Y luego dice más, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Los verdaderos cristianos tenemos al Espíritu Santo, pero nuestra carne también está ahí y quiere que pensemos mal. Quiere llevarnos a formas de actuar pecaminosas. Además, vivimos en un mundo
que tiene un sistema arreglado y hermoseado para vivir independientemente de Dios. Este sistema mundano es controlado por el diablo. Nos abruma con un montón de ideas, pensamientos y opiniones sobre qué debemos buscar, cómo debemos pensar, cómo debemos vivir. Incluso los mismos anuncios de televisión comercial, hasta órdenes nos dan. Me recuerdo de un comercial de televisión que decía, obedece a tu sed. O otro comercial de televisión que decía, no te lo pierdas, ¿verdad? Cuando estaban vendiendo el último modelo del auto. Ideas, pensamientos que el mundo quiere sembrar en nuestra mente. Somos abrumados y bombardeados por un montón de ideas en este mundo en que vivimos. Por esto la Biblia nos enseña, entre otras cosas, que no vivamos como los que no tienen al Señor. Y eso tiene mucho que ver con la mentalidad que tienen esas personas que viven lejos de Dios. ¿Dónde está esto? Efesios 4, por favor. Vamos a Efesios 4. Efesios 4, 17 y 18. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vea cómo es que la vida alejada de Dios tiene mucho que ver con una mentalidad que aquí la describe como entenebrecida, ajena de la vida de Dios, ignorante de lo que el Señor dice, y después con un corazón duro. El Señor no quiere que vivamos así, por eso nos salvó, por eso en Jesucristo Él nos perdonó y nos dio vida nueva. Quiere decir entonces que aunque nos esforcemos por tener buenos pensamientos, llegarán a nuestra mente pensamientos que no provienen de Dios, que no son correctos ni ciertos y que debemos aprender a distinguir, no dejándonos llevar por todo pensamiento que se nos meta en la cabeza. Primer principio, no todo pensamiento que viene a nuestra mente proviene de Dios. Y eso nos lleva al segundo precepto. Debemos estar vigilantes de los pensamientos que cruzan nuestra mente y discernirlos con los preceptos de la palabra de Dios. Lo repito. Debemos estar vigilantes de los pensamientos que cruzan nuestra mente y discernirlos con los preceptos de la palabra de Dios. Esta supervisión continua de nuestra mente es necesaria para saber si dichas ideas, pensamientos o sugerencias convienen o no, para saber si edifican nuestra vida o no. La palabra de Dios nos instruye a vivir comprobando lo que es agradable a Dios. Vamos a Efesios 5. Efesios 5. Dice Efesios 5 desde el versículo 6, voy a leer. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es interesante que aquí dice este versículo, que no participemos con ellos, con aquellos que viven mal, que no caminemos por esos caminos. Ahora ya somos hijos de luz y que para hacerlo tenemos que comprobar lo que es agradable al Señor. La Biblia de las Américas, que es otra traducción muy buena y recomendable para estudiar la Biblia de las Américas traduce el versículo 10 así: examinando qué es lo que agrada al Señor,
examinando qué es lo que agrada al Señor, y eso incluye nuestros pensamientos. Si queremos aprender a discernir, o sea, distinguir o separar lo que está bien y lo que está mal, necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. El discernimiento espiritual se desarrolla cuando en el tiempo vamos nosotros profundizando en las verdades de la palabra de Dios. De aquí podemos saber que una manifestación de inmadurez espiritual, la inmadurez en la que pues podemos encontrarnos y de la que debemos de salir, una manifestación de esa inmadurez es la incapacidad para distinguir entre el bien y el mal, para distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Muchos cristianos todavía se siguen preguntando si escuchar cierto tipo de música agrada a Dios o no. Muchos se siguen preguntando si ir a cierto tipo de eventos o espectáculos agrada a Dios o no. Y entran en una indecisión porque no han desarrollado discernimiento espiritual, por mencionarles algunos ejemplos. Pero no vamos a poder distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada, entre lo que le conviene a nuestra vida cristiana y lo que no nos conviene, entre lo que edifica nuestra vida y lo que no edifica. No vamos a crecer en ese discernimiento si no estudiamos la Biblia. Nos vamos a quedar en inmadurez. Y lo peor, esta es la causa de nuestras derrotas espirituales repetitivas. Por eso es muy necesario que estemos leyendo y meditando en los preceptos de la Biblia constantemente. La verdad es lo que disipa el error. La luz disipa las tinieblas. Pero si no tenemos la luz en nosotros, la luz de Dios, ¿cómo se va a disipar la oscuridad de nuestra mente? Por eso Filipenses 4:8 nos da una lista de asuntos que deben regular nuestros pensamientos en todo momento. Filipenses 4:8. Vamos a buscarlo. ¿Lo recuerdas? No es la primera vez que lo escuchas, yo creo. Si en tu iglesia se está enseñando la palabra de Dios completa, sin duda has escuchado este versículo. Incluso te han recomendado aprenderlo de memoria. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice que pensemos la Biblia en lo que es verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en aquello que hay en virtudes, en aquello que se puede alabar. En eso debemos de pensar. Así que si hay algún pensamiento que entra a mi mente, alguna idea que está ahí revoloteando en mi mente y no se sujeta a esta lista de cosas, pues es un pensamiento que no viene de Dios y hay que echarlo fuera. Y muchos pensamientos vas a poder tú apartar de tu mente, negarte a pensar eso, hacerlos a un lado cuando aplicas esta lista. Cuando le haces caso a Dios y te mantienes vigilante y dices, ¿esto que estoy pensando es honesto? A ver, ¿esto es verdadero? ¿Cuánta gente ahorita, por ejemplo, con la contingencia del COVID-19, cuánta gente ha estado angustiada pensando en cosas falsas, por leer información falsa, y ha permitido que la falsedad, las cosas que no son ciertas entren a su mente, cuando la Biblia dice que debemos pensar en lo verdadero, en lo real, en lo que es cierto? ¿Cuántos pensamientos impuros quieren meterse aquí? Cuando Dios dice que debemos pensar en lo puro, o cuántas veces cosas poco amables contra alguien pensamos aquí. Son pensamientos que no vienen de Dios, vienen de nuestra carne, o Satanás los pone, o el mundo nos influye, y tenemos que negarnos a pensar eso, pero hay que filtrarlos a través de la palabra de Dios.
Entonces, cuando estamos considerando formas de pensar que no se ajustan a estas características de Filipenses 4:8, quiere decir que esos pensamientos no provienen de Dios, por más correctos que parezcan, por más justos que parezcan, y debemos desecharlos porque si no, nos van a llevar a malas acciones. Así que estemos vigilantes de los pensamientos que cruzan nuestra mente y hay que discernirlos con los preceptos de la palabra de Dios. Tercer precepto que quiero compartirte. Para la batalla en el campo espiritual de la mente, podemos renovarnos por medio de la nueva mentalidad que fue instalada en nosotros por el Espíritu Santo. Gracias a Dios por esto. Podemos renovarnos por medio de la nueva mentalidad que fue instalada en nosotros por el Espíritu Santo cuando nos entregamos a Jesucristo. Vamos a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Dice desde el versículo 7. Aquí puse una parte para que la veas. Pero léela en tu Biblia, por favor. 1 Corintios 2, 7 al 16. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que a ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tenemos el espíritu de Dios y el espíritu de Dios nos hace saber lo que Dios nos ha dado. Lo cual, dice el 13, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el que no tiene a Cristo en su vida, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, por medio del Espíritu se disciernen las cosas de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice, que tenemos la mente de Cristo. Este pasaje nos enseña que en Cristo tenemos la capacidad de comprender las verdades espirituales y llevarlas a cabo. Podemos aprender la sabiduría de lo alto para vivir. Esta nueva mente, la mente que Dios nos dio, está lista para asumir el estilo de vida que Dios quiere que asumamos, pero necesitamos nosotros sujetarnos a esa nueva mentalidad para entonces ser renovados por Dios. Hay varias porciones que nos hablan de la nueva mentalidad que tenemos en Cristo. Una de ellas, Hebreos 10. Vamos para allá. Hebreos 10. Dice desde el versículo 14, hablando de lo que Jesucristo hizo al dar la ofrenda de su cuerpo, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones.
Podemos renovarnos por medio de la nueva mentalidad que fue instalada en nosotros por el Espíritu. Y Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esta es la nueva mentalidad que el Señor ya puso en nosotros desde que nos salvó. Dios, hermanos, amigos, jóvenes que están viendo este video, Dios ya nos capacitó para que podamos pensar correctamente desde que nos entregamos a Jesucristo como Salvador. Otra porción lo enseña también, Efesios 4. Vamos para allá. Efesios 4. Voy a leer desde el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice que seamos renovados en el espíritu de vuestra mente y nos vistamos del nuevo hombre. Renovar en esta porción se refiere a ser joven. En el idioma griego, en la raíz griega, nos habla de algo que se hace joven, reciente. Esta renovación de la que está hablando este pasaje no es de la mente en sí o por puro poder mental, sino es la renovación en el espíritu de nuestra mente. Note muy bien, en el espíritu de nuestra mente. En otras palabras, debemos renovarnos, hacernos jóvenes por medio de lo que nuestra mente transformada y dirigida por Dios nos impulsa a hacer. La Biblia enseña que al ser salvos tenemos la mente de Cristo, por eso podemos comprender las Escrituras. El Espíritu Santo que está en nosotros nos enseña lo que Dios quiere comunicarnos y gracias a Él lo podemos entender. Esa es la mente de Cristo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos hace entender. La renovación de nuestra manera de pensar y de vivir la obtenemos cuando nos dejamos dirigir por esa mente nueva que Dios nos ha dado, que es dirigida por el Espíritu Santo, que nos lleva a su voluntad misma, con la que hemos llenado nuestro intelecto, porque hemos aprendido de la palabra de Dios. Es entonces cuando comenzamos a pensar en las cosas del Espíritu, en vez de pensar en las cosas de la carne. Esta renovación viene por conocer y aceptar las razones de la palabra de Dios, razones por las cuales debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. ¿Podemos ilustrar esta porción así? Dice el pasaje, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, refiriéndose a la vida alejada de Dios, aquellos hombres con la mente entenebrecida. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Eso nos enseña que debemos seguir el modelo correcto que es Jesucristo y aprender el contenido verdadero, ser enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y en ese aprendizaje, siguiendo el modelo de Jesucristo, aprendiendo el contenido verdadero, dice que nosotros nos despojemos en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y este proceso, cuando nosotros lo ponemos en marcha en nuestras vidas,
seguimos el modelo de Jesucristo, que es el modelo correcto, y seguimos a Él. Aprendemos el contenido de la palabra de Dios. Entonces, a propósito, nos despojamos del viejo hombre, nos renovamos en el espíritu de nuestra mente y nos vestimos del nuevo hombre que el Señor ya hizo. Es como vamos avanzando y vamos cambiando en nuestra vida y vamos siendo mejores cristianos. Hay muchas razones espirituales en la Biblia que necesitamos entender y asimilar, mismas que nos mueven a despojarnos de las costumbres del viejo hombre y vestirnos de nuevo. Pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte para que la renovación de nuestra forma de pensar y de vivir se realice. ¿Cómo? Pues dependiendo de Dios, dedicando tiempo al estudio de la palabra de Dios y a la oración que nos lleva a depender de Él y pedirle su poder para ser como Él quiere que seamos, de manera que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, renueve nuestro entendimiento y nuestra manera de vivir. Así que te invito a que dejes que la palabra de Dios pase por tu mente más seguido, a que la palabra de Dios inunde más tu mente y tu corazón, para que así los malos pensamientos, las malas prácticas sean echadas fuera y escojamos pensar en los asuntos del Espíritu. Eso lo podemos hacer porque el Señor nos salvó para eso. El cuarto precepto que quiero compartirles para enfrentar esta batalla en la mente es este. Hay que traer nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Lo repito, hay que traer nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Para esto vamos a ir a 2 Corintios capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy usado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Las declaraciones que encontramos en esta porción de la Biblia fueron la respuesta a una crítica que Pablo y sus colaboradores recibieron. Algunas personas consideraban que Pablo y sus colaboradores andaban de acuerdo a la carne, batallando con armas humanas, o sea, de acuerdo a sus propias opiniones. Aquí, en esta porción, se usa la metáfora militar. Esta metáfora hace referencia a la costumbre que tenían los ejércitos conquistadores de sitiar o rodear ciudades o fortalezas amuralladas para derribar o perforar los muros, los cuales les impedían entrar y conquistar la ciudad. Pero una vez que lo lograban, entraban a la ciudad, tomaban prisioneros a sus habitantes y luego los traían cautivos y los presentaban delante de su rey para que obedecieran sus leyes. Luego, esos soldados conquistadores estaban vigilantes para castigar a cualquiera que desobedeciera las nuevas leyes. De esta porción aprendemos lo siguiente para la batalla en la mente. Primero, las armas del cristiano para la lucha espiritual deben ser las armas de Dios. Dice la porción, pues aunque andamos en la carne, no militamos, o sea, no hacemos la guerra según la carne, o sea, según las armas humanas.
Las armas del cristiano para la lucha espiritual deben ser las armas de Dios. Debemos luchar esta batalla espiritual con las armas que vienen de Él, no con armas humanas. Podemos tratar de enfrentar esta lucha espiritual con nuestros propios argumentos, pero aunque podemos ganar algunas batallas, terminaremos siendo dominados por pensamientos equivocados, pues nadie puede obtener victoria completa sobre su carne, sobre Satanás o sobre el sistema mundano, a menos que use los argumentos de Dios. El caso de Eva, ¿se acuerdan de Eva? El caso de Eva que fracasó por ponerse a discutir con Satanás, y el caso de Jesucristo que venció porque respondió a Satanás con las Escrituras, debían ser suficientes para nosotros, para enseñarnos que las armas de Dios son las que debemos usar en esta lucha espiritual que tú y yo estamos librando. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La segunda cosa que aprendemos de esta porción es que las armas de Dios son para derribar y destruir fortalezas de pensamientos, para echar abajo argumentos, pensamientos orgullosos que son contrarios al conocimiento de Dios, como esos ejércitos que conquistan lugares altos y los derriban. Hay maneras de pensar en nosotros y en los demás que se han vuelto como castillos impenetrables, construidos con ideas mundanas, vanas o pecaminosas a través de los años, y que están edificados sobre el orgullo y el egoísmo. Pero esos castillos de pensamiento deben ser derribados, pues nos llevan una y otra vez a decisiones equivocadas y a malos comportamientos. Debemos pedir a Dios su ayuda para identificar estos edificios mentales y destruirlos con los argumentos de la palabra de Dios, para edificar en su lugar una mentalidad que sea sana. Además, esta porción nos enseña también que debemos derribar dichas fortalezas, trayendo los pensamientos cautivos para que obedezcan a Cristo. En vez de dejarnos llevar por ideas equivocadas que se han instalado en nuestra mente o que quieren instalarse en ella, con la palabra de Dios debemos llevarlas a que se sometan a obedecer a Cristo, de manera que aquellos pensamientos que no son acordes a la verdad de Dios ya no nos dirijan más, sino que nosotros los rindamos a los pies del Señor y no nos dejemos llevar por aquellas cosas que nos conducen a desobedecer a Cristo, sino al contrario, dejarnos llevar por las ideas y pensamientos que nos conducen a obedecer al Señor en nuestra vida. Eso se hace a propósito. Se toman esos pensamientos y se llevan cautivos y se le dice: Señor, esto que estoy pensando no está bien, lo someto a ti, esto que estoy pensando es incorrecto, ya no quiero pensar así, porque tu palabra dice que no piense así. Y cuarta cosa que nos enseña este pasaje: los pensamientos que nos llevan a la desobediencia a Dios deben ser corregidos. Porque dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Una vez que estamos llevando nuestros pensamientos cautivos para que obedezcan al Señor, debemos estar vigilantes de cualquier idea que quiera llevarnos a desobedecer a Dios y corregirla inmediatamente. Los malos pensamientos de cualquier tipo que permitimos que se aniden aquí en nuestra mente nos llevarán tarde o temprano a la desobediencia a Dios. Todo esto que nos enseña 2 Corintios 10 es precisamente hacer
lo que Santiago 4:7 nos enseña. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someternos a Dios es ponernos bajo sus órdenes. Que el Señor sea el que mande nuestra vida y nosotros lo queremos obedecer. Entonces, cuando identifiquemos pensamientos, ideas o sugerencias o motivos que no son correctos, usemos la palabra de Dios y llevemos esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Pongamos nuestra mente a las órdenes del Señor y no permitamos que esos pensamientos regresen y se aniden otra vez para llevarnos a la desobediencia. Por ejemplo, si tú estás luchando con la idea de mentir, decir medias verdades, ocultar la verdad o tergiversar o engañar, sobre todo en ciertas situaciones, y es algo que se ha querido fijar en tu mente como una costumbre, puedes decir en oración algo como esto. Puedes orar así. Eso que estoy pensando no le agrada a Dios, porque la Biblia dice que no mienta a nadie. No hay excusa ni razón que lo justifique. Dios lo sabe y eso es suficiente. Además, el engaño es pecado, así que no lo voy a hacer más. No voy a mentir más. Voy a decir la verdad como Dios quiere que la diga, porque Dios quiere que hablemos con la verdad y la verdad me hará libre. Señor, traigo esos deseos y pensamientos malos a tus pies, porque no quiero seguir haciéndolo. En su lugar, quiero decir la verdad siempre, aunque sea contra mí mismo. Pido de tu ayuda para que no me dominen más esas ideas. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Por qué no oras así en tus luchas que tienes en tu mente? Cuando vienen esos pensamientos de tú sabes cuáles, de qué tipo, y quieren dominarte. Llévalos cautivo a la obediencia al Señor. Este es un proceso que debemos aprender a ejercer en nuestra mente. Es una batalla que debemos conquistar en nuestra cabeza. Al principio tal vez esto será lento, pero como estamos luchando dependiendo de Dios y de sus recursos, ganaremos terreno cada día hasta que la conquista de malos pensamientos en nuestra mente sea más frecuente. Y por último, tenemos que rechazar los malos pensamientos e instalar los pensamientos de Dios. Quinto precepto. Hay que rechazar los malos pensamientos e instalar los pensamientos de Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esta porción de la Biblia nos instruye a tener una mente preparada, lista para escoger obedecer a Dios y no conformarnos a los deseos equivocados que teníamos antes cuando ignorábamos lo que Dios decía. Por eso dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso significa que nos preparemos. Ceñir los lomos es lo que hacían los israelitas cuando tenían su túnica y su cinturón y estaban preparándose para salir y correr, tenían que amarrarse su túnica para que no les estorbara y se ceñían, o sea, se amarraban su cinturón, lo apretaban, porque estaban preparados entonces para lo que tenían que hacer. Aquí está hablando de la mente, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Que tengamos una mente preparada, lista para escoger obedecer a Dios. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia.
que no sigamos en esas maneras equivocadas de pensar. Este precepto de renunciar o desechar aquello que nos estorba para vivir como Dios quiere se repite en otras porciones. Vamos a ver una, ahí mismo. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Mire cómo empieza este versículo. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta palabra desechando, que está en gerundio, algo que hay que estar haciendo en nuestra vida, significa quitarnos de encima, echar de nosotros, quitarnos de encima. Dice, esa malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones, que detracciones es hablar mal de otros, que nos debemos estar quitando de encima esas cosas para entonces recibir la palabra de Dios y que la palabra de Dios cambie nuestra vida y nos haga crecer. Hacer esto es un acto de la voluntad, algo que debemos realizar constantemente, a propósito, pidiendo la ayuda de Dios. El proceso de renovación de la mente y como consecuencia la transformación de nuestra conducta debe comenzar. Si ya lo estamos, si no lo hemos iniciado todavía, ese proceso de renovación, de transformación debe empezar. O tal vez en tu caso, ese proceso de renovación de tu mente y transformación de tu conducta se ha detenido. Entonces, continúalo, por favor. Esta es una decisión que debemos de tomar si queremos ganar terreno en la batalla espiritual y comenzar a ser mejores cristianos. En este tiempo de contingencia que nos encontramos por la pandemia, tenemos mucho tiempo para pensar muchas cosas, pero es una gran oportunidad para librar la batalla en nuestra mente y empezar esa renovación por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo y la transformación de nuestra conducta, dejando que las ideas de Dios entren y desplacen las ideas de la carne, del mundo, de Satanás. Podemos y debemos escoger los pensamientos acordes a la sabiduría de Dios. Pero ¿cómo podemos saber que estamos pensando conforme a la sabiduría de Dios? ¿Cómo puedo saber que en mi forma de pensar y de actuar estoy siendo sabio a la manera de Dios? Hay una guía para esto. Santiago 3. Vamos para allá. Santiago 3, 13 al 18 dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero mira lo que dice el 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí están las características que distinguen pensamientos y obras que se llevan a cabo en la sabiduría terrenal o en la sabiduría de Dios. Dice aquí que la sabiduría terrenal nos conduce a celos amargos, a competencias, a rivalidades en el corazón, a perturbación, a obras perversas. A eso conducen los pensamientos que no vienen de Dios. Pero la sabiduría que viene de Dios, los pensamientos, las ideas que vienen de Dios nos conducen a acciones puras. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna o no maligna, buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Pensar con la sabiduría de Dios nos conduce a acciones como esas. Así que a veces podemos llegar a pensar que somos muy sabios. No seremos sabios hasta que nuestros pensamientos y nuestras acciones reflejen esto. Entonces realmente estamos actuando con la sabiduría de Dios. No nos engañemos a nosotros mismos. Cada uno sabemos si estamos viviendo con la sabiduría de Dios o con nuestra propia sabiduría. No hay garantía de bendiciones, de beneficios, viviendo en la sabiduría del mundo, en nuestra carne o con las ideas que Satanás quiere introducir sutilmente. Pero hay gran bendición cuando nosotros pensamos lo que Dios quiere que pensemos y nos dejamos llevar por sus pensamientos. Eso nos lleva a las bendiciones. Hagamos un examen personal. 3 preguntas. Sinceramente, hazte estas 3 preguntas. ¿Estás ganando la batalla espiritual en tu mente o la estás perdiendo? ¿Dónde se ve? En tus acciones, en tu conducta. Ahí se ve si estás ganando o perdiendo la batalla espiritual en la mente. Segunda pregunta, ¿estás transformando tu mentalidad con la palabra de Dios? ¿Estás convencido que la palabra de Dios es la que va a transformar tu forma de pensar y de vivir en una mejor persona, en un mejor cristiano? ¿Estás buscándolo? ¿O estás refugiándote en otros tipos de sabiduría, entre comillas? Alimentándote de otro tipo de lugares o de libros, en vez de tomar la palabra de Dios como tu principal alimento. Tercera pregunta, ¿en qué áreas de tu vida sigues pensando como el mundo? Como en tu vida sin Cristo. ¿Sigues pensando todavía como antes de que aceptaras a Cristo? Quiere decir que tu mente no se ha renovado por la palabra todavía. Tal vez hay rebeldía en tu corazón. Hay dureza o superficialidad y por eso la palabra de Dios por un momento cae y como que sí vas avanzando y después que viene la aflicción te apartas. O tal vez estás lleno de afanes, buscando tener más cosas. El mundo te ha enredado en sus ocupaciones vanas porque estás preocupado, afanado, quieres tener más o quieres tener ciertos placeres y la palabra de Dios no puede echar raíces en tu vida porque está tu corazón lleno de espinos. ¿En qué áreas de tu vida sigues pensando como el mundo, como tu vida pasada? Hay que tomar una decisión clave. Comienza, por favor. Esa sería la decisión. Comienza a luchar la batalla en tu mente con las armas de Dios, no con las tuyas. Comienza a usar las armas del Señor para esa batalla cotidiana. Aplica estos preceptos que acabamos de estudiar. Hay una acción necesaria que debemos de tomar. Te propongo 4. No aceptes todo pensamiento que pase por tu mente. Aplícale el filtro de Filipenses 4:8. Segundo, sé vigilante de los pensamientos que atraviesan tu mente. Sé vigilante. Ten cuidado de ideas que quieren entrar en tu mente por medio de lo que ves, lo que lees y lo que escuchas. No alimentes tu mente con pensamientos o ideas equivocadas. Apártate de esas lecturas, de esos videos, de esa música que alimenta tu mente con pensamientos equivocados. No pienses que no te va a afectar. Tercero, de esta acción necesaria, renuncia a pensamientos equivocados. Llévalos cautivos a la obediencia a Cristo y sométete tú en obediencia al Señor. Y cuarto, continúa llenando tu mente con la palabra de Dios para que desarrolles el discernimiento espiritual, para comenzar a distinguir el mal
del bien, para rechazar ideas y pensamientos equivocados y aceptar los correctos. Pero para eso tienes que llenar tu mente con la palabra de Dios y desarrollarás ese discernimiento espiritual. No todo depende de nosotros, pero sí hay una parte muy importante que te animo a que pongas, y es lo que acabo de mencionar. Pero gracias a Dios que en Él tenemos sus recursos para esta batalla. Y uno de ellos lo mencionamos, muy claro. El Señor nos ha transformado, hemos nacido de nuevo. El Señor ha puesto sus leyes en nuestro corazón, las ha escrito en nuestras mentes. Todo cristiano verdadero puede obedecer a Dios. Todo cristiano verdadero puede andar en los caminos de Dios, entre otras razones, por esta. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados y Dios ha puesto sus leyes en nuestro corazón, las ha escrito en nuestra mente. Gracias a Dios por esa renovación sin la cual no podríamos vivir como a Dios le agrada. Pero tienes que creerlo, tienes que apropiarte de estas verdades y tienes que comenzar a vivir en ellas. Te animo a que lo hagas a partir de hoy y es mi anhelo y mi deseo que la batalla y la lucha que tú y yo estamos librando en nuestra mente, esa batalla espiritual, comiences a ganarla cada día más. Porque el Señor ya nos dio la victoria en Jesucristo. Pero tenemos que hacerlo a su manera. Terminemos con una oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te doy gracias por haberme permitido compartir esta enseñanza con mis hermanos, con adultos y jóvenes que me están escuchando. Quiero pedirte por cada uno de ellos, que así como me estás ayudando a mí a ganar la batalla en la mente, esta lucha espiritual que libramos, también les ayudes a ellos, porque tú estás dispuesto a ayudar a todo aquel que se acerca a ti. Te ruego por aquellos de mis hermanos, amigos que están escuchando este video, que están perdiendo la batalla en su mente, que se han dejado llevar por ideas equivocadas, pensamientos que no van conforme a tu voluntad. Ayúdales a reconocerlo y a empezar, Señor, a dar estos pasos para que esa victoria que tenemos en Cristo sea una realidad en sus vidas. Y al cambiar su mentalidad, que cambie su conducta como tú quieres. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga abundantemente a todos ustedes.